Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio. Bienvenidos a nuestro programa donde hablaremos de una disciplina fascinante que está transformando el mundo. Se trata de la neurociencia. Esta ciencia estudia el funcionamiento de nuestro cerebro y su relación con el comportamiento humano. Gracias a la neurociencia, los médicos pueden tratar enfermedades como el Alzheimer o la depresión con mayor precisión. En la educación, los docentes aplican distintas estrategias basadas en la neuroplasticidad. Esto con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En el caso del marketing, las empresas analizan las reacciones cerebrales con los consumidores para diseñar anuncios más efectivos. Pero no todo es positivo. El uso de las neurotecnologías también plantea riesgos éticos. Por ejemplo, ¿qué pasa si los datos de nuestra actividad cerebral caen en manos equivocadas? Por eso es importante regular el uso de esta información para proteger nuestra privacidad. La neurociencia es una herramienta poderosa, pero debemos usarla con responsabilidad. Por eso no se pierda este programa, donde abordaremos las nuevas tecnologías aplicadas a la mente humana, las nuevas iniciativas del campo del conocimiento del cerebro y lo más innovador que ha llevado al Congreso de la República la radicación de un proyecto de ley que busca establecer una regulación de principios en materia de las neurociencias, la neurotecnología y los derechos humanos para abordar en este rol legislativo una seguridad de la información del cerebro de cada una de las personas en nuestro país. Bienvenidos. Hoy en Nuestro Oxígeno, las neurociencias aplicadas en el estudio del cerebro, en el sistema nervioso y su alcance en el legislativo en Colombia. A continuación, una presentación de lo que fue el proyecto de ley radicado en el Congreso de la República por parte del senador Carlos Julio González Villa el pasado 11 de marzo del 2025, por el cual se regulan los principios de materia de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos en Colombia. Este proyecto de ley nace en uno de los desafíos más interesantes que tenemos en el siglo XXI, conocido como el siglo de la posmodernidad. Yo pude comprenderlo cuando la doctora Ana Gómez, que siempre cita en sus clases y didácticamente películas y filmografía para ayudar a comprender los contextos de la compleja realidad que vivimos. Y tal vez hoy recordaba a Kubrick, el famoso director, con una película de 1971 llamada La Naranja Mecánica, que algunos de ustedes recuerdan, y en donde básicamente se expuso de manera magistral la primera intervención que pudimos ver desde las ciencias conductuales a través de procesos de condicionamiento comportamental, utilizando estimulación eléctrica transcraneal, en ese caso, lo que conocíamos como la terapia electroconvulsiva o los electrochoques, para modificar conductas violentas y adictivas, conductas delincuenciales y desadaptativas en el protagonista de la película. Posteriormente, el encuentro que tuve con las neurotecnologías y su incidencia sobre el comportamiento humano fue personal. Y fue cuando llegué a la Facultad de Medicina de la Universidad Surcolombiana y al Hospital Universitario de mi departamento, el departamento del Huila, el Hernando Moncaliano, a la unidad psiquiátrica, y pude ver el ejercicio de la aplicación de la terapia electroconvulsiva T a través de electrochoques en trastornos psiquiátricos agudos y en enfermedades psiquiátricas. Para esa época era muy generalizado, casi que se prescribía para la mayor parte de trastornos psiquiátricos. Hoy sabemos que lo limitamos a trastornos muy específicos en donde se ha demostrado que puede optar beneficios terapéuticos. Desde ahí nos hemos venido intrigando acerca de la relación entre las neurotecnologías y el cerebro humano.
ese cerebro humano tan complejo, tan misterioso, y tal vez acudiría a unas notas que preparé para ustedes para explicar lo que ha sucedido durante los últimos 20 años en materia de desarrollo del conocimiento del cerebro humano. El crecimiento del conocimiento realmente se definió a finales del siglo anterior. Y cuando se decidió que la primera década de este siglo se denominara la década del cerebro, y se hizo una inversión de 6 billones de dólares, pudimos avanzar en el conocimiento del cerebro. Producto de todo esto es la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética, la resonancia nuclear funcional, el desarrollo de nuevas tecnologías, la última que hay para el tratamiento de la depresión, por ejemplo, y de la ansiedad, la terapia transcraneal, estimulación transcraneal. Y hemos observado un desarrollo sin límites acerca de este órgano misterioso que siempre ha inquietado al ser humano y sobre el cual el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de diversas profesiones interdisciplinarias hoy nos muestran un camino tremendamente interesante, pero tremendamente desafiante y complejo en materia de derechos humanos y de dignidad humana. Las neurociencias empezaron a desarrollarse, y de qué manera durante los últimos 20 años, y de la mano de ellas, pues las neurotecnologías, con la capacidad fundamental de registrar, interpretar, intervenir, alterar e incidir en el funcionamiento del cerebro a través de la lectura de su registro neuronal. Esa lectura, cómo funciona el cerebro y cómo no solamente lo diagnosticamos, sino también hemos avanzado en interpretarlo y por supuesto en modificarlo de alguna manera. Los usos hasta hoy han sido médicos, en general ha sido la predominancia, pero cada vez más estamos viendo las posibilidades y los usos recreativos y comerciales de ese conocimiento del cerebro. Incluso, de manera significativa, cuando nosotros vemos la interpretación del funcionamiento de los circuitos neuronales y se registra esa actividad, a esa actividad es a la que le llamamos neurodato. Y ese neurodato es una huella dactilar de cada ser humano. Es una huella dactilar única y exclusiva de cada ser humano. O sea, su registro neuronal, su registro propio individual, es su huella dactilar y cada uno es absolutamente diferente. Y es ahí donde entramos precisamente en el espíritu de esta ley. Desde las neurociencias y su desarrollo, desde las neurotecnologías, a través de las técnicas, dispositivos, instrumentos, equipos que hoy están registrando e interviniendo y que son alucinantes. Ha firmado Neuralink y durante 6 años tiene la aprobación para, a través de 64 finísimos instrumentos que se podrían denominar fibras, intervenir un ser humano con un dispositivo invasivo intracraneal y desarrollar la superación de limitaciones a la movilidad en una interfase pensamiento-movimiento. No es del futuro, es de hoy, y es lo que está sucediendo. La inversión que se prevé para el año 2026 en materia de inversión en neurociencias, neurotecnologías, dispositivos, equipos y herramientas está en 17 billones de dólares, que acompañado de los desafíos de la inteligencia artificial que ya los estamos viendo y que a todos nos sorprende cuando entramos en alguna red o en alguno de los canales de información y empiezan a preguntarse ¿y por qué descubrieron que lo que me gusta a mí es esto, lo ambiental? Para algunos la farándula, para otros lo científico, para otros lo cultural, para otros, etcétera. Y empiezan a producirse todo lo que se está produciendo en materia precisamente de intervención de la conducta humana. Por eso lo que estamos percibiendo es alucinante, es desafiante y es retador. Y ese es el objeto de esta ley. ¿Qué pretende esta ley? Esta ley regula principios. Este proyecto busca promover la investigación científica, promover la investigación en salud y el uso de neurotecnologías en pro del desarrollo humano y de la salud, pero bajo los principios de la dignidad humana en un marco regulatorio
ético y respetuoso de los derechos humanos. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Senador Carlos Julio González, bienvenido a Nuestro Oxígeno para Cali, para Bogotá y para los demás departamentos en Colombia. Hoy aquí en el Congreso de la República conocimos la radicación de uno de los proyectos más fundamentales para el país. ¿De qué se trata? Este es un proyecto de ley que, teniendo en cuenta los avances que hay en materia del conocimiento del cerebro humano, pretende impulsar la investigación científica de origen y uso médico para el bienestar y el desarrollo de la salud de los seres humanos en enfermedades tan importantes como Alzheimer, Parkinson, epilepsia, enfermedades psiquiátricas y otras neurodegenerativas, pero con un marco de declaración de principios en derechos humanos defendiendo la dignidad humana. Pretendemos que al conocer el cerebro humano a través de las neurotecnologías, que son dispositivos, equipos, herramientas y técnicas que permiten y están permitiendo conocer cada cerebro humano, dar una lectura de él, pero además también podría permitir manipularlo, incidirlo, alterarlo y afectarlo. Y por eso se hace tan importante que haya un marco regulatorio que desde hoy, que está avanzando la neurociencia y la neurotecnología, permita saber cuáles son los límites de esa investigación para que no se derive en usos comerciales o en usos de lucro económico y en otros usos que no tengan como centro la atención del desarrollo en salud. Senador, desde hace 10 años venimos escuchando palabras como neuromarketing, neuroeducación, neurociencias, y la incidencia que tiene las diferentes informaciones que llegan al cerebro del ser humano influyen dentro de la conducta. ¿Cómo ustedes dentro del tema que están hoy radicando tienen una proyección hacia la modificación del comportamiento para una sociedad más organizada? Precisamente damos un marco regulatorio para que quienes desarrollan, intervienen, investigan y trabajan en ese sector tengan desde el inicio de cualquier investigación presente que hay un marco que prohíbe buscar manipular, violar la integridad, la autonomía, la reserva clínica de cada paciente, utilizar sus datos, o en este caso neurodatos, de manera abusiva. Debe tener un consentimiento informado, pero también debe preservar. Quienes desarrollen, investiguen o crean este tipo de compañías deben tener claridad de que hay un marco que impide que hacia el futuro esa información la trabajen para intervenir de manera negativa, abusiva o intencionada el comportamiento humano. Y en ese orden, el derecho, ¿cómo se aplica dentro de esta iniciativa? A través del marco constitucional de derechos humanos y la incorporación de los principios en la regulación de estas actividades. Senador, es usted muy formal, muchas gracias por estar en nuestro espacio. A ustedes muchas gracias. Nuestro oxígeno. Continuamos en este gran lanzamiento del proyecto de ley de neurociencia y neurotecnología, que sin duda es una revolución para nuestro país en generación de conocimiento y oportunidades para la transformación social de nuestro país. Y nos acompaña precisamente la doctora Ana Gómez. Ella es la rectora de la Universidad del Rosario. Bienvenida a Nuestro Oxígeno. Un gusto estar con ustedes y les agradezco su presencia y la divulgación de estos temas científicos y jurídicos que son de especial relevancia para la sociedad. Doctora Ana Gómez, ¿cuál es la importancia que hoy tiene la erradicación de este proyecto y cuál es la funcionalidad alrededor de la misma? Las neurotecnologías y las neurociencias tienen un gran poder de incidencia en las funciones del cerebro de los seres humanos. Actualmente hay una revolución tecnológica en ese ámbito y si bien deseamos acceder a todos los beneficios en el ámbito de la salud, como puede ser en el tratamiento de enfermedades como el Parkinson o como la depresión, por citar algunas de ellas, pues también existen unos riesgos y es muy importante poder permitir que se materialicen los beneficios a través de la investigación y el desarrollo, pero también que se modulen los riesgos, especialmente en la vulneración de derechos humanos. No obstante, cuando uno se aproxima a los derechos humanos, no hay ninguno que pueda abarcar completamente los retos que tienen estas nuevas tecnologías. De ahí que nace la importancia de contar con otro haz de derechos que están enmarcados en la temática de los neuroderechos para proteger los neurodatos, la dignidad y las libertades fundamentales de los seres humanos. En ese orden, la Universidad del Rosario desarrolla una participación significativa. ¿De qué se trata? Pues nosotros
Nosotros desde hace 2 años venimos trabajando con el senador Carlos, con el doctor Nelson Remolina de la Universidad de los Andes y la doctora Diana Bernal y yo por parte del Rosario en poder desarrollar un proyecto de ley que precisamente establezca esos principios y derechos que deben ser protegidos en el ámbito de las neurociencias y las neurotecnologías. La Universidad del Rosario tiene un centro de pensamiento y de investigación alrededor de las neurociencias y adicionalmente tenemos el centro de bioderecho y de bioética y la maestría en bioderecho y bioética. Es a través de nuestro trabajo en investigación desde la perspectiva del bioderecho, de las neurociencias y de la bioética que hemos intervenido en este equipo que se ha formado para trabajar este nuevo proyecto de ley. Doctora Ana Gómez, la neurociencia que estudia el cerebro, que busca entender esa dinámica del comportamiento humano, hoy que con todo lo que se habla de inteligencia artificial, ¿qué gran desafío tiene para la academia y también para el campo, digamos, institucional? Pues esencialmente nosotros en nuestro cerebro tenemos alojados un tipo muy especial de datos que si están asociados a una persona identificada o identificable se convierten en un dato sensible, que es el neurodato. Si nosotros logramos acceder a esos datos o modificar esos datos, pues eso supone unos riesgos desde el punto de vista del derecho a la protección de datos personales. Entonces, en ese orden de ideas es que nosotros nos hemos aproximado a este tema. Doctora Ana Gómez, es usted muy amable por estar en nuestro oxígeno y un feliz día. Bueno, mucho oxígeno para los oyentes y para Colombia. Nuestro oxígeno. Me encuentro con el doctor Nelson Remolina Angarita. Él es profesor de Derecho, Neurociencias en la Universidad de los Andes. Bienvenido a nuestro oxígeno. Hoy en el Congreso de la República se hace un lanzamiento muy importante de una ley que busca que las neurociencias tengan un dinamismo, un desarrollo. Cuéntenos de qué se trata este gran aporte que desde la academia se articula con el legislativo. Bueno, este proyecto de ley un poco ayuda a que se dé respuesta a qué tipo de sociedad queremos y si todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable. ¿Por qué? Las neurotecnologías son unas tecnologías de avanzada, incluso unas tecnologías más avanzadas que las mismas herramientas de inteligencia artificial que intervienen en el cerebro del ser humano y que se utilizan para dar respuestas a problemas de salud como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión y otros. Pero también se pueden utilizar para otras cosas. Por ejemplo, manipular artificialmente el cerebro de las personas y por lo tanto la persona, cambiar su personalidad. Por ejemplo, también leer lo que una persona está pensando, o sea, ya no solo saber lo que usted dice, sino lo que está pensando, entonces desaparece ahí sí la privacidad. La otra tema es crear seres humanos con sesgos, todo manipulándolo desde el cerebro. Entonces, el cerebro es un órgano muy importante. Esto de neurotecnologías es unas tecnologías relativamente recientes y por eso los mismos científicos en el mundo han buscado que a estos avances tecnológicos se desarrollen potencialmente todo lo que se pueda en pro de la salud, pero también unos límites éticos para que no se utilicen para algunas cosas no deseables que atentan contra la dignidad humana y la misma humanidad. Esos límites, ¿cómo se podrían, digamos, que tipificar dentro del derecho? Bueno, el proyecto de ley busca dos cosas. Por uno, ¿qué queremos? Si queremos innovación tecnológica en pro de la salud mental, de la innovación, el desarrollo, sí. Pero también, ¿qué no queremos? Entonces, no queremos, por ejemplo, que se manipule artificialmente el cerebro de una persona para que piense de una manera. Cambiar la personalidad de un ser humano, que el ser humano se convierta en un títere, o crear seres humanos de primera y de segunda artificialmente manipulados su cerebro. Entonces ahí se deja cosas que no se quieren como tal. Esos son unos límites legales que también vienen, hay que decirlo, con unas consideraciones éticas que giran en torno a la dignidad humana. El comportamiento del ser humano es tan vulnerable a una situación de estímulos externos que pueden incluso incidir en la manipulación. Eso lo vemos en el marketing, lo vemos con la música, con las proyecciones audiovisuales. Y para nadie es un secreto que poco a poco un mensaje, un tipo de información puede incidir en la conducta del ser humano. Hoy con la inteligencia artificial, ¿eso puede ser un mayor riesgo? Bueno, y usted plantea algo muy importante. Igual como seres humanos somos manipulados desde afuera.
¿Por qué? Por la sociedad, lo que uno ve en casa, lo que ve en redes, todo eso incide en cómo esto. Con la neurotecnología se va a manipular el ser humano es desde adentro, impactando directamente en tu cerebro con microchips que utilizan muchas veces cosas de inteligencia artificial. Entonces son tecnologías que se suman, pero acá es manipular desde adentro, esa es la diferencia. Entonces es muy importante, por eso es que es esa gran preocupación, ¿no? Porque al final, como ya le mencioné, pues básicamente si esto no se le pone límites, unos seres humanos serían títeres de otros sin que se den cuenta porque lo programaron artificialmente su cerebro. Un poco lo que planteaba es lo siguiente: la humanidad ha venido por mucho tiempo programando robots, programando equipos tecnológicos. Ahora la diferencia es que se va a programar seres humanos. Ese es el gran paso, que un poco hay unas preocupaciones, ¿no? Entonces ese es, digamos, un gran reto, un gran desafío ético y que, insisto, impactará en esto, porque ya los seres humanos no son como nacieron, sino como los programaron. En esa perspectiva, programar un ser humano infiere tener un modelo, un referente de qué tipo de ser humano es el que se busca. La comunidad internacional hoy, ¿cómo se pronuncia al respecto? Bueno, eso de quien programa seres humanos en el futuro es también como quien crea inteligencia artificial. Finalmente, aquí no es la inteligencia artificial, es el diseñador el que hizo el algoritmo, es el que le da unas instrucciones. Entonces aquí al final, cuando se programen seres humanos, es según lo que quiera quien lo está programando. Es decir, no vas a ser como naciste, sino como alguien te programe para que seas. Insisto, es eso. Entonces, eso hay un tema ético, porque pues los seres humanos no somos perfectos, pero tampoco queremos que ser programados o juguete de otras personas manipulado artificialmente su cerebro. En esa trayectoria, en esa dinámica de lo que nos está mencionando, el derecho como tal va al mismo ritmo del avance tecnológico para poder, digamos que, establecer límites. En algunos temas, usualmente no. Siempre dicen que la innovación tecnológica va a 100 kilómetros por hora y el derecho no ha despegado en algunos casos. En otros sí, por ejemplo, las neurotecnologías, poco se quiere desde ya poner unos límites. A eso va. Ahora, un proceso regulatorio toma tiempo. Es muy posible que cuando se expidan las leyes y ya es muy tarde, de pronto, pues, todo lo que se quería no se va a lograr porque ya están los desarrollos tecnológicos. Entonces, pues, eso es una realidad. Debería ir un poco también a tono con los fenómenos para dar respuestas en tiempo real a necesidades sociales, pero eso no sucede usualmente en la práctica, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, doctor Nelson, ¿cuál es el ideal o esa visión que tienen ustedes dentro de la ciencia, dentro de la academia, de que este proyecto de ley en un corto, mediano o largo plazo pueda tener X resultados? Bueno, ojalá el Congreso de la República de Colombia lo apruebe pronto, porque ahí ya están enviando unos mensajes muy importantes y Colombia se sumaría a muchos países en el mundo que ya están trabajando estos temas. O sea, el tema es urgente, porque en últimas, como te digo, es definir qué tipo de sociedad queremos, para qué las tecnologías y para qué no. Doctor Nelson Remolinas, usted muy formal, gracias por estar en nuestro oxígeno y bueno, estaremos atentos a las dinámicas que ustedes tienen. Bueno, muchas gracias y mucha salud para todos. Ahora es importante tener un contexto frente a lo que es la radicación del proyecto por el cual se busca regular principios en materia de neurociencias, en neurotecnología, su relación con los derechos humanos frente al ámbito de una aplicación de esa ley que se radicó el pasado 11 de marzo del presente 2025 en el Senado de la República de Colombia, por el cual se busca que la investigación, desarrollo y aplicación de las neurociencias y las neurotecnologías protejan la dignidad humana y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política para todos los colombianos. El proyecto de ley con el cual se busca regular principios en materia de neurociencias, neurotecnología con respecto a los derechos humanos en Colombia parte de la necesidad de ser garantes frente a los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución Política frente a proteger esa dignidad humana y de derechos fundamentales de las personas. Esto tiene que ver con 6 aspectos importantes que el proyecto de ley 395 del 2005, radicado en el Senado de la República, en el cual 6 aspectos son incluidos de base para esa protección de la dignidad humana. El primero tiene que ver con la identidad y la integridad personal. El segundo sobre la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad,
El tercero relacionado con la intimidad y el tratamiento de los datos personales. El cuarto sobre la libertad de pensamiento y conciencia. El quinto en torno a la salud. El sexto sobre la igualdad y la no discriminación. Nuestro oxígeno para cumplir sueños. Nuestro oxígeno para caminar. En este orden de ideas, este proyecto es sin duda uno de los aspectos que definen el actual reto que tiene el legislativo, el grupo de congresistas, para conocer uno de los temas más relevantes, fundamentales en lo que refiere al estudio del sistema nervioso, al cerebro, las neuronas, pero de cierta manera también cómo se ha venido utilizando ciertas técnicas de las neurociencias. En el campo de la salud, si bien las neurociencias son fundamentales para crear alternativas de mejora en la calidad de vida de las personas a nivel físico, psicológico y emocional, es un gran desafío para el legislativo abordar un tema tan complejo, tan pertinente, pero fundamental para regularlo. Así que es uno de los aspectos que le daremos seguimiento para conocer el desarrollo y el alcance que tiene para el bienestar de todos los colombianos. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.